Hola, soy Alberto Uribe, profesional de la salud. Ya estamos en pleno verano y seguramente tengas planeado ir a la playa, piscina, al campo o simplemente disfrutar de este tiempo en las terrazas. Y probablemente estés pensando en comprar un protector solar y si no es así, deberías. Afortunadamente, hoy tenemos cientos de opciones disponibles en la farmacia o para farmacia. ¿Te has dado cuenta que en la etiqueta de estos productos dice FPS acompañado de un número? Pero, ¿qué es FPS? Son las siglas con las que abreviamos factor de protección solar, que es la medida de la intensidad del efecto protector que tiene un producto dermofarmacéutico frente a la radiación ultravioleta. Sabiendo esto, ¿cómo elegir el factor de protección solar adecuado para ti? Para esto, debemos tomar en cuenta tu fototipo cutáneo, es decir, tu tipo de piel. Esto lo puedes consultar en la clasificación de Fitzpatrick, donde se describen los 6 fototipos cutáneos. Dentro del tipo 1 tenemos a las personas de piel muy blanca, clara o pálida, cuya característica de la piel es que nunca llegan a broncearse sino a quemarse. Dentro del tipo 2 tenemos a las personas con piel blanca, clara, con una ligera tonalidad beige, cuya característica en la piel es que a veces logran broncearse. Dentro del tipo 3 tenemos a las personas con piel beige a marrón suave, cuya característica de la piel es que suelen broncearse y muy rara vez se queman. Dentro del tipo 4 tenemos a las personas que van de marrón suave a moderado, cuya característica de la piel es que se broncean fácilmente. Dentro del tipo 5 tenemos a las personas que su piel va de marrón moderado a oscuro, cuya característica de la piel es que se broncean más que el promedio. Dentro del tipo 6 tenemos a las personas cuya piel va de marrón oscuro a negro, cuya característica de la piel es que nunca se queman y son profundamente pigmentadas. Ahora que conoces tu fototipo, podrás elegir el factor de protección solar adecuado para ti. Para las personas que se encuentran dentro del fototipo 5 y 6 requieren una protección baja, por lo que se recomienda un FPS entre 6 y 10. Para las personas que se encuentran dentro de los fototipos 4 y 5 requieren una protección media, por lo que se recomienda un FPS entre 15 y 25. Para las personas que se encuentran dentro del fototipo 3 y 4 requieren una protección alta, por lo que se recomienda un FPS entre 30 y 50. Para las personas que se encuentran dentro de los fototipos 1 y 2 requieren una protección muy alta, por lo que se recomienda un FPS mayor a 50. Por cierto, si tu plan va más allá de solo tomar el sol y piensas disfrutar del agua, recuerda aplicarte el protector solar al menos 20 minutos antes de entrar en contacto con el agua. Asegúrate de revisar bien las etiquetas. Existen 2 opciones de protectores solares que funcionan en el agua. Los primeros los encontrarás con la etiqueta de resistente al agua, que te protegerá aproximadamente 40 minutos en inmersión. Los segundos los encontrarás con la etiqueta de a prueba de agua. Estos te protegerán durante aproximadamente 80 minutos en inmersión. ¿Qué cuidados necesitas si tienes piel sensible, piel atópica, alergias, manchas o utilizas algún medicamento fotosensible? Debes evitar exponerte al sol las horas de mayor radiación. Procura utilizar protector solar con FPS mayor a 50, así como utilizar suplementación con beta-caroteno, antioxidantes, vitamina C, D y E. Si tienes piel grasa, se recomienda utilizar un protector solar con FPS mayor a 50 adicionado con ácido hialurónico y gel hidratante. Esto le dará a tu piel una textura ligera. Ten en cuenta si existen restricciones en el sitio donde vas a vacacionar. Algunos lugares, como la Riviera Maya y Hawái, por protección de sus ecosistemas, restringen algunos compuestos presentes habitualmente en los protectores solares. Para esto existe una línea de protectores biodegradables amigables con el medio ambiente. Recuerda, por lo general, la vida útil de tu protector son 12 meses. Pasado ese tiempo, pierde su efectividad. Si tienes alguna duda, consulta con tu farmacéutico de confianza o déjanos tus preguntas en la caja de comentarios y con gusto te responderemos.